Han pasado muchos años, cuando en la madrugada del 31 de enero de 1888 completaba su peregrinar en la tierra el humilde campesino de Dios, Don Bosco. Su sueño se veía multiplicado. La casa, al principio pequeña, construida para dar calor y amor a tantos jóvenes, había crecido. Sembró cada día razón, religión y amor. Que la Eucaristía, uno de los grandes amores de nuestro santo, nos impulse con fe fuerte y decidida en esa tarea. De pie para recibir a Padre Felo Rafael Méndez Hernández de la parroquia San Andrés Apóstol en Carolina. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. En este día de San Juan Bosco, quiero darle mis saludos a la comunidad salesiana de Puerto Rico. De una manera especial, darle unos saludos a un sacerdote a que queremos mucho en todo Puerto Rico, al Padre Colacho, párroco o no sé si ahora es párroco de María Auxiliadora en Cantera. A él, a todos los sacerdotes y también a las religiosas salesianas que han hecho tanto en la obra de los jóvenes y en los colegios católicos en Puerto Rico. A todos ustedes darles un muy cariñoso saludo en el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Preparándonos para nuestra celebración, vamos a reconocer que le hemos fallado a Dios con nuestros pecados y por ellos pedir perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que elegiste a San Juan Bosco, presbítero, para que fuera padre y maestro de la juventud, concédenos que, animados por esa misma caridad que ardía en su corazón, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. David sigue sintiendo sobre su conciencia el lastre de su pecado y reconoce que los insultos están justificados. La gran preocupación que siente es hallar misericordia ante Dios. Escuchemos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, uno llevó esta noticia a David. Los israelitas han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén: Ea, huyamos, que si se presenta Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros, y pase a cuchillo la población. David subió la cuesta de los olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todos sus compañeros llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bahurín, salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá, insultándolo según venía. Y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos. Toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda del rey y le maldecía: Vete, vete, asesino, canalla, el Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia, porque eres un asesino. Abisai dijo a Zeruyá, dijo al rey: ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor, déjame ir allá y le corto la cabeza. Pero el rey dijo: no os metáis en mis asuntos, hijo de Zeruyá, déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Y luego dijo David a Abisai, a todos sus cortesanos: ya veis, un hijo mío, salido de mis entrañas, intenta matarme, y os extraña ese benjaminita. Déjalo que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. Quizá el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, sálvame. Levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí, ya no lo protege Dios? Levántate, Señor, sálvame. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito, invoco al Señor. Él me escucha desde su monte santo. Levántate, Señor, sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré de un pueblo innumerable que campa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame.
Ni en el mundo del Evangelio, ni en nuestro mundo, tienen los posesos la libertad en sus manos. Estar poseído es tener acaparado el corazón por egoísmos sin hallar un corazón libre para los demás. De pie para la lectura del Evangelio. Antes cantemos el aleluya. Aleluya. Profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir a meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo del lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en la compañía. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si vamos a buscar un tema común tanto en la primera lectura de hoy como el Evangelio, es cómo nosotros los seres humanos somos tan dados a enjuiciar, a ser injustos y no a perdonar, mientras que nuestro Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad y amor. Porque, por ejemplo, cuando vemos la primera lectura de hoy, se acuerdan que Saúl era el rey que estaba antes de David y que quería matar a David. Y por ser impío, Dios lo descarta del trono de Israel
en favor de David. Y Dios fue Dios quien le dijo a Samuel, mira, quítale la unción a Saúl y úngeme como rey a David, que ese es el que yo quiero como rey. La Biblia nos dijo que Saúl y su hijo Jonatán, ambos murieron en una guerra, ambos murieron en un combate en el cual David no tenía nada que ver. Por ejemplo, estos partidarios de Saúl que le estaban diciendo a David, usurpador, le quitaste el trono a Saúl, tú eres un impío, por eso Dios te está castigando. Esa gente estaban completamente, tenemos una expresión que dice que termina diciendo fuera del tiesto. Esa gente estaban completamente fuera del tiesto. ¿Por qué? Porque David no tuvo que ver nada con la muerte de Saúl. Al contrario, David, pudiendo haber matado a Saúl, no lo mataba por respeto a la unción que tenía Saúl. Y fue el mismo Saúl, cuando se dio cuenta la gran bondad y el gran amor de David en contraposición de su mezquindad y su egoísmo, fue el mismo Saúl que le dijo, ahora yo sé que el verdadero rey de Israel, aquel que tiene el corazón en el Señor, eres tú y no yo. Tú eres el verdadero rey. Poco tiempo después, Saúl y con su hijo Jonatán se enfrentaron a un ejército de enemigos en una batalla en la cual David no estaba por todo aquello y lo mataron. Así que la acusación contra David era injusta. Fíjense, David sí, posteriormente ya siendo rey y cegado por el poder, cometió una barbarie que fue 2 pecados en uno: adulterio y asesinato. Adulterio, mentira y asesinato. Cuando primeramente sedujo y embarazó a la mujer de Urías. Trató de engañar a Urías para que se acostara con su mujer y al no poderlo hacerlo, mandó que lo pusieran en el frente del campo de batalla y lo dejaran solo para que lo mataran. Eso fue un pecado muy grande, el cual David tuvo que guardar penitencia. Dios lo perdona, pero lamentablemente mucha gente no lo perdonaron, empezando por David mismo. Esto me recuerda 2 cosas que están pasando en estos días. Primero, a nivel de iglesia, a nivel universal. Y en las acusaciones que se le hacen al Papa Benedicto XVI de haber encubrido un caso en Múnich y Freising, cuando él era arzobispo de Múnich y Freising. Y el mismo Papa aclaró que sí acogió a ese sacerdote pederasta en su diócesis, en su arquidiócesis de Múnich, pero que lo acogió en un acto de misericordia, pero no le dio ningún encargo pastoral. Lo acogió, pero era para que el sacerdote viviera en un lugar dentro de la arquidiócesis y tuviera tratamiento, pero en ningún momento se le asignó parroquias ni nada por el estilo. Y eso lo hizo Benedicto hace 30 años atrás, 40 años atrás, cuando era arzobispo de Múnich y Freising. Y él fue arzobispo de Múnich y Freising solamente 4 años, cuando después San Juan Pablo II lo mandó a ser el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y desde ese podio, el cardenal Ratzinger, una de sus luchas fue precisamente contra la pederastia. Mientras fue cardenal, luchó desde su postura contra la pederastia y limpiar la iglesia. Luego como papa, se enfrentó a él fue el que le tocó el tostón fuerte de limpiar la iglesia de los sacerdotes pederastas y de los obispos que permitieron esos pecados. Y él hizo una labor titánica. Yo me acuerdo que en una misma semana, él destituyó a 4 obispos irlandeses por haber ocultado casos de pederastia. O sea, lo que hizo él
como papa, como prefecto y como papa, por mucho eclipsa un error que él pudo haber cometido como arzobispo. Sin embargo, la prensa negativa contra él quiere desprestigiarlo y quiere sacar a relucir algo que no fue y que quieren manchar su reputación. Lo mismo que este hombre contra David. En la otra instancia, aquí en Puerto Rico, cosas que pasan que yo me tengo que rascar la cabeza porque no las creo. Lo que ha pasado con la estatua de Juan Ponce de León y todo este debate con el rey de España y la madre de los tomates. O sea, vamos a empezar. Desde que la humanidad es humanidad, en la historia de la humanidad siempre ha habido conquistadores y conquistados. Eso es inherente a la naturaleza humana. Egipcios que conquistaron a nubios, asirios que conquistaron al Medio Oriente, luego vinieron los persas, conquistaron a los asirios, no, los persas no, los babilonios conquistaron a los asirios, luego vienen los persas y conquistan a los babilonios, luego viene Grecia y conquista Persia, luego viene Roma y conquista medio mundo, Cartago conquista España, Roma conquista España y a los cartagineses, o sea, desde los musulmanes que conquistan España, y por otro lado, en este hemisferio, aztecas que conquistan a los mixtecas, a los mexicas y otras tribus en lo que hoy es México. Los quechuas allá o los famosos incas conquistaron a medio mundo. O sea, la historia de la humanidad es historia de conquistadas y conquistados, y así fue como la humanidad se fraguó. Lo que somos nosotros hoy es producto de conquistas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo que hicieron los españoles aquí no fue diferente a lo que han hecho otros pueblos. Vamos a empezar ahí. Lo que hicieron los españoles en este hemisferio no fue distinto a lo que han hecho todas las naciones, todos los pueblos a lo largo de toda la historia, por favor. Y entonces se nos olvida que los españoles nos trajeron un montón de cosas. Y yo les voy a decir una cosa. Yo encuentro bien ridículo a cualquier americano, sea puertorriqueño, sea el que sea, mexicano, norteamericano, cualquier americano que sea blanco y que diga que vinieron los españoles aquí y nos maltrataron. No digas eso. Mis antepasados vinieron aquí e hicieron esto. Porque todos los que somos blancos aquí, estamos aquí precisamente por la gesta de Colón. Aquí los únicos que se podrían quejar son o los indígenas puros o los negros puros por lo que ha pasado. Pero una de las bellezas de nosotros los americanos es que somos una mezcla. En los avatares de la historia, con las cosas buenas y con las cosas malas. Nosotros somos una mezcla hermosa de la cual nos sentimos orgullosos. Si vamos a quejarnos de Juan Ponce de León, entonces tendríamos que destruir el Morro, el San Cristóbal, el Fortín de San Jerónimo, todas las iglesias que hay en Puerto Rico, todas las construcciones que hay en Puerto Rico, destruir nuestro idioma y volver el idioma taíno, todo nuestro acervo cultural, todo aquello que nos hace puertorriqueños. Habría que destruirlo y dejar solamente el Parque Ceremonial Indígena de Caguana, el Parque de Tibes, lo único. O sea, hello, no seamos ridículos, no podemos juzgar la historia con los criterios de ahora. No, eso es hacerle injusticia al ser humano en su totalidad. La historia de la humanidad hasta el sol de hoy. Ahora mismo, ¿qué está pasando hoy? Rusia quiere invadir a Ucrania. Y países entonces el mismo Santo Padre, obispos en todo el mundo, Estados Unidos, le están diciendo a Rusia que no invada Ucrania.
O sea, eso de conquistados y conquistadores y de invasiones, eso es inherente al ser humano. Vamos a madurar y vamos a pasar páginas y vamos a crecer, a aprender de los errores y valorar las cosas buenas que hicimos. No hagamos como este hombre que ataca a el rey David, diciéndole al rey David, asesino, que mataste a Saúl y a su descendencia, cuando eso fue un disparate, eso fue una soberbia mentira. A Saúl murió contra los enemigos en un combate en el cual David no tenía que ver todo eso. Y luego fue todo el pueblo que aclamó a David como rey, y luego David se enfrenta a los mismos que mataron a Saúl y los venció, y David consolidó toda la nación israelí. Y podemos llamar, si llamamos a Abraham nuestro padre en la fe, si llamamos a Moisés el primero que vio a Dios, podemos llamar al rey David el padre de la patria israelí. Como llamamos a George Washington el padre de la patria norteamericana, así mismito podemos llamar al rey David el padre de la nación israelí, con sus aciertos y con sus fallos, porque como dice Jesucristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El único que es inmaculado, vamos a sacar la Virgen Santísima, pero el único que es inmaculado de verdad, que por sí mismo nunca tuvo una mancha de pecado, el Cordero Inmaculado que que quitó el pecado del mundo, fue Jesús. Todos los santos, todos cometieron sus pecados, cometieron sus fallos, cometieron sus errores. Si le preguntáramos a los que vivieron con San Juan Bosco, a los contemporáneos de San Juan Bosco, hablarían de los errores, de los fallos que San Juan Bosco cometió. Si ustedes han visto la película de San Juan Bosco, veremos cómo un arzobispo que le debía su mitra a Juan Bosco se quejaba de Juan Bosco. San Juan Bosco, como todo santo, cometió sus errores y cometió sus pecados. Pero las cosas hermosas y sobre todo la fe y la entrega a Dios y a la juventud que hizo Juan Bosco brillaron por encima de todos los errores que Juan Bosco pudo cometer. Así que todos los santos, absolutamente todos los santos, han cometido sus errores. Una última reflexioncita para no dejar el Santo Evangelio de hoy fuera. Se repite lo mismo a lo largo de todos los evangelios. Toda persona que ha sido tocada por Jesús termina siguiéndolo, termina anunciándolo. Vemos el caso de este hombre que estaba poseído por legión. Ese hombre que estaba viviendo una vida infernal, viviendo en cementerios, restregándose contra las piedras. Una vez que es liberado por Jesús, quiere seguir a Jesús. Pero Jesús lo manda a predicar el evangelio a los suyos. Y aquí vemos un caso en que el evangelio se comienza a predicar fuera de Israel, fuera del pueblo judío, fuera de aquellos que originalmente fueron los destinatarios de la redención. Antes de que los apóstoles recibieran el Espíritu Santo en Pentecostés y comenzaran a predicar el evangelio a todas las naciones, ya tenemos un caso que antes de que Cristo muriese en la cruz,
ya había uno que estaba anunciando a Jesucristo fuera del ámbito judío. Y muchas veces a los misioneros han quedado sorprendidos que cuando llegan a un lugar a misionar, se encuentran que ya el evangelio había llegado porque alguien se les había adelantado. Y son esos casos así que son a veces hasta misteriosos que sucede eso. Una vez el obispo Bastidas de Puerto Rico, y estoy hablando de los años 1500, o sea, cuando fue a evangelizar por las islas, o sea, la diócesis de Puerto Rico llegaba hasta Venezuela y cogía todas las Antillas Menores. Cuando este obispo fue a visitar a las islas para evangelizar a los indios de las islas, resultó que se encontró con un indio catequista. ¿Cómo ese indio se convirtió? ¿Cómo ese indio se volvió evangelizador antes de que Hernán Cortés llegara a México? Sabrá Dios. Pero así son los misterios de nuestra fe. Así que aprendamos de Jesucristo ser amorosos, misericordiosos y justos, y no caigamos en los errores y en las barbaries que muchas personas caen, como el hombre que se atrevió a insultar a David con necedades. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Por el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, para que anuncien el Evangelio de la verdad y la alegría, dando un testimonio gozoso de su vocación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes abandonados, marginados y sin ideales, para que en cada hijo de San Juan Bosco haya un amigo que los ayude a orientar su vida según el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos trabajan en la educación cristiana de los jóvenes, para que vean en su santo patrono un maestro y guía, en que inspirar su misión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que sepamos practicar a diario la enseñanza evangélica de la mutua acogida, a fin de que un día podamos ser recibidos por Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, y por los esposos Sánchez, la familia Carmona Colón, José Ramón Betancourt, Efraín Pérez, Nancy Olivieri, Carmín Serrano, Leudelia Martínez, María Sonia López, Lisset López, Ernesto Arroyo, Marisol Blasco, Rosa M. Ortiz Urbina, Ernesto Borrero Quintana, Tony Olmo, Silvana Brizuela, Tito Matos, Ivette Ríos y nieta Arelis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Noelia Rodríguez Belfort, los difuntos de la familia Cruzado Pérez, los difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Josefa Rivera Fefa, Felicita Arroyo Fela, José Pérez, Benigno Pérez, Julio Ferré Andino, Ivette Ramos, difuntos de la familia Rosa, difuntos de la familia Rivera Villegas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor,
para hacer mi manar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con mi amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor. El grano enterrado ya es flor, la espiga oblación, la semilla redención. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, acepta las ofrendas de tu pueblo en la conmemoración de San Juan Bosco y por tu gracia, conviértalas en dones celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos su admirable providencia y por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa a ti, ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos e hijas de Dios que somos, elevemos al Padre nuestra mente y corazón diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mis pasos dejo, mis pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor. En la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Padre bueno, celebramos con alegría la fiesta de San Juan Bosco y recibimos el anticipo de la salvación eterna. Te pedimos que este don nos ayude a la vida terrena y nos permita alcanzar la gloria futura.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez más quiero felicitar a la familia salesiana en este día de San Juan Bosco. San Juan Bosco es uno de esos primeros santos que sabemos cómo lucía porque son de los primeros santos desde que se inventó la cámara fotográfica para acá, y son de los santos que realmente supimos cómo lucían. San Pío X, Santa Teresita del Niño Jesús, fueron de esos santos que ya vivieron cuando existía la cámara fotográfica. Ya a partir de ellos, pues ya son bastante los santos que conocemos: Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Juan XXIII, Pablo VI. Esos santos no solamente los conocemos por fotos, también por pietaje cinematográfico. De hecho, el primer papa santo que conocemos por pietaje cinematográfico es una escenita de segundos de San Pío X. Así que orgullosos nos sentimos de eso. Y en cuanto al concierto que nos iba a dar la coral lírica, estén pendientes que en su momento se le dará la nueva fecha, porque como ustedes saben que lamentablemente se tuvo que posponer debido al Omicron, pero por lo pronto se está viendo que ya de nuevo está bajando la incidencia de casos. Aquí nuestra hermana, se me olvidó el nombre tuyo, Gisela, las navidades se vio ensombrecida porque le dio el COVID-19, estuvo 2 semanas ahí, la pobre, luchando, pero gracias a Dios está con nosotros ya. Así que cuidémonos, pongamos de nuestra parte y sigamos rogando para que esta pandemia sea pronto una página más en nuestros libros de historia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Junto al mar Jesús enseñaba, sus palabras pájaros de luz, de su boca alegre volaban, entre lirios bajo el cielo azul, y al temblor divino de aquella voz florecía el aire de amor. Junto al mar Jesús nos decía, como siempre nos ama el Señor. Esa flor que ves ahí, ese pájaro que vuela libre, si el Señor los cuida así, mucho más te cuida y ama a ti. Junto al mar los hombres oían, asombrados sin poder creer, como el Padre Dios nos quería, como busca siempre nuestro bien, nos protege y guarda con su bondad, nos alienta con su querer. De esperanza siembra la orilla, el Rabí Jesús de Nazaret. Esa flor que ves ahí, ese pájaro que vuela libre, si el Señor los cuida así, mucho más te cuida y ama a ti. Junto al mar la tarde caía, un pastor volviendo ya a su hogar, una barca que se mecía, un gorrión cansado de volar, y en el aire limpio se escucha un como alegre son de un cantar. Dios te ama mucho, y a su Hijo nunca va a olvidar.